Martínez, querido médico, doctor Roberto, su esposo, muy apreciado senador Jaime Amin, muy apreciado senador electo, joven Carlos Meisel, muy apreciado concejal Écar, Ana María, Ricardo González, amigo de todas las horas, muy apreciada Alejandra Hernández. ¿Dónde está Alejandra? Alessandra. Gabriel Cepeda. Ese esfuerzo para organizar esta sede. Vicky, muchas gracias. Vicky Cárdenas, yo le saludé. Adriana García. Adriana, muchas gracias. Mónica Sade. Mónica, te agradecemos en el alma, Mónica. María Elena Sade. Maricel Collantes. Y a todas estas mujeres, muchas gracias. Giovanna Daza, Mari Durán, Farideh Sir, Luchi Selman, Katiuska Muñoz, Liliana Romero, Albita Martínez, Lina Forero, Diana Loreña, Jenny Zapata, Francisco Soto, Nelcia Bello, María Buritica. Queridos ciudadanos, muchas gracias. Un esfuerzo muy grande que están haciendo todos ustedes. Un momento difícil de la patria. La verdad es que en estas elecciones yo veo un riesgo comunista. Veo dos riesgos. Por un lado, un riesgo de que siga la mediocridad de Juan Manuel Santos. Mediocridad en seguridad, mediocridad en el manejo económico, mediocridad en economía social. Y al mismo tiempo el riesgo del castrochavismo. Por supuesto, mi generación estaba en las bancas del colegio todavía cuando ganó Castro. Y la prensa registraba en la época sus viajes a los Estados Unidos, donde él se comprometía a preservar inalterada la democracia, a respetar todos los fundamentos de la democracia, de la empresa privada. Y eso sí que le duró poquito. Vino la implantación del comunismo. Al poco tiempo, después de haber llegado triunfante con la revolución, en aquel amanecer del 1 de enero de 1959. Por ahí en Netflix, yo no veía cine hace muchos años, y ahora llevo un pocos meses de no ver películas por estar en esta batalla, pero no sé, hace unos meses vi algo en Netflix y vi unos documentales, uno muy interesante sobre Cuba Libre, para los jóvenes que no vivieron aquello que vivió mi generación. Ahí están los registros del compromiso de Castro con la democracia, cómo lo repetía en sus giras en los Estados Unidos y cómo lo incumplió. Y qué tragedia. Estaba yo en la universidad en Inglaterra en junio de 1998 y me mandaron de delegado de la universidad a una reunión del PNUD de Naciones Unidas a Caracas, junio del 98. Ese país iba muy bien. El problema de la corrupción estaba pasando, porque habían tenido dos gobiernos excelentes, sin corrupción. El de don Ramón de J. Velázquez y el último gobierno del presidente Caldera. Tenían la mejor empresa de petróleo del mundo, PDVSA. Recuerdo que en aquella reunión, como representante del St. Anthony de la Universidad de Oxford, yo asistí a una de las conferencias que dio Luis Justi, el gerente de PDVSA, la mejor empresa de petróleo del mundo. Esa economía venezolana boyante. Era junio del 98. Pocos meses después se eligieron al presidente Chávez. Recuerdo en mi interlocución con los venezolanos, con la tranquilidad que ellos estaban. Vamos a votar por Chávez, vamos a apoyar a Chávez. No le prestaron atención al riesgo. 4 meses después lo eligieron. Lo invitamos a la Universidad de Oxford y allí lo vimos, ya el presidente electo. Me dio muy mala espina, además de la que tenía, porque me atreví y le dije,
Señor presidente electo, al asumir usted la presidencia de Venezuela, ¿cómo va a manejar el tema de la guerrilla colombiana? Ahí están, todavía hay personas, muchas, que estábamos en esa reunión, como el profesor Malcolm Dice. Y Chávez, con esa gran oratoria, dio una larga explicación para decir que sería neutral. Yo le dije, presidente, muy grave, porque usted va a asumir como presidente del país hermano y vecino. Colombia tiene al presidente Pastrana elegido democráticamente. Nuestra democracia colombiana ha sufrido mucho el embate del terrorismo. Si nuestro vecino se va a declarar neutral entre la narcoguerrilla y el gobierno democrático, ¿qué nos espera? Cuando terminó la reunión se vino muy amable a darme explicaciones. Ese día dije, mal a todos le siento al perro. Mal a todos le siento al perro. Yo no sé para dónde vamos. ¿Qué fue eso, no? Ustedes saben qué fue. Y lo volví a ver cuando me eligieron. O sea que me quedé de verlo desde diciembre del año 98, recién elegido él en su primer viaje a Europa cuando lo invitamos a la universidad. Y lo vuelvo a ver cuando me eligen a mi presidente, que lo visité, el presidente electo, vino a la posición. En uno de esos paros que le hicieron dejaron a Venezuela sin comida, sin gasolina. Yo dije, mándenle todo, abran esa portera de aquí para allá. Que nosotros no tenemos gasolina, si nos quedan 2 galones los partidos. Le insistí, él tenía un caribeño querido, pero yo no sé qué tan espontáneo. Porque el freno en su interior era el diablillo de odio castrista. Entonces yo no sé si esa expresividad, si esa expresividad era espontánea. Siguió pasando el tiempo y por allí en 17 de diciembre de 2003 vino a Santa Marta a conmemorar un nuevo aniversario de la muerte del Libertador. Y me dijo, Uribe, llévame al aeropuerto. Y dije, claro, presidente. Le dije a los muchachos de la seguridad, hombre, préstenme la llave de este vehículo, yo lo conduzco. Monten al presidente Chávez en el puesto del pasajero. Y le dije a Carolina Barco, tú te sientas atrás de canciller, porque esta conversación no la tengo sin testigo. Y arrancamos para el aeropuerto y me dijo, ¿cómo te parece mi política social? Y el presidente, a mí, yo no la conozco en detalle, pero me parece buena. Las misiones tienen su razón de ser. Es un país muy rico para que tenga pobreza. Entonces siguió la conversación. Tienes que tener una empresa privada vigorosa, con confianza, creciendo. Digo que no se necesitaba. Que Fidel en los años 80 había dicho que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela. Le dije, no te alcanza, no te alcanza. Yo no tengo mucho miedo a los pareceres. Esta mañana pensaba yo, Chávez disimuló la oferta de expropiaciones, con que iba a expropiar el latifundio improductivo. Eso es muy sonador. ¿Quién en el mundo urbano rechaza que se expropie el latifundio productivo? Nadie. Ese es un discurso que no tiene rechazo. Pero expropió todo el agro venezolano. Algunos dicen que alcanzó a expropiar 7 millones de hectáreas de ese país con hambre. En los primeros años no sintieron el problema porque tenían una chequera para comprar alimentos en el exterior, una chequera muy gruesa. Pero apenas se les adelgazó la chequera, se empezó a sentir el hambre en Venezuela. Y la expropiación del agro fue el camino para expropiar la industria, el comercio, las empresas estratégicas, cuando fue a expropiar los cementos y el hierro. Pero es que los empresarios se equivocan, ojalá no se equivoquen, ojalá estén advertidos, porque aquí hay algunos muy blanditos con la FARC, muy bondadosos, se les va a aparecer la Virgen en ese estado de inocencia. Yo recuerdo que entonces me reuní con el don Paulo Roca, el argentino del grupo Techín.
era el dueño de la gran siderúrgica de Venezuela, Sidor, que todos la conocimos, porque aquí llegaba mucho producto de Sidor. Le dije, ¿cómo va con Chávez? Muy bien. Al año siguiente, ¿cómo va con Venezuela? Gano mucha plata, pero tengo preocupación por el futuro. Tercer año, me volvió a visitar don Paolo Roca. ¿Cómo va con Venezuela? Muy mal. Me expropió y no paga y acabó con la empresa. Y entonces, y lo mismo pasó con Cementos de México y con la una y con la otra. Y miren esa tragedia, resultado, sin libertades. Hombre, hay que ver a Chávez de candidato hablando del respeto a los medios de comunicación. Hablando del respeto a los medios de comunicación. Y como lo cerró, ¿no? Aquí lo extrañaba mucho porque yo le pedía, peleaba a unos periodistas, me bajaba y peleaba de igual a igual, sin ejercer poderes de Estado. Yo creo que es lo más democrático del mundo. Un presidente sin ínfulas de poder les discutía y eso me lo censuraba. Y eso es muy bueno para la democracia. Muy bueno para la democracia. Hay que ver Chávez anunciando esas libertades. Y tragedia. Los medios que no expropió los amordazó. Y a muchos les obligó a vender a sus propios amigos, como hizo con Globovisión. Increíble, increíble. Ese país empanicado. Y los empresarios al principio le tenían miedo, creyendo que no los iba a expropiar. Eso lo dije yo en el programa de la noche. Claro. Ojalá que lo pudieran poner, pero miren todo lo que estoy... Ahí lo tiene, me lo mandás, yo lo vuelvo a poner en ese canal de televisión mío que es Twitter. Y yo oigo al doctor Petro decir que va a expropiar, a comprar. Y aquí todo el verbo expropiar y pone el comprar. El latifundio improductivo. Pero este es menos vivo que Chávez. Petro es menos vivo que Chávez, porque Chávez era muy fino. Mientras tenía que guardar una estrategia, la guardaba. Petro ya de pronto le sale y muestra los colmillos, como los mostró contra la policía. O la semana pasada cuando anunció que forzaría la expropiación, que le vendieran el ingenio del Cauca. Yo creo que se equivocó porque allá no hay latifundio improductivo. Esa de pronto es la agroindustria más intensiva en empleo de calidad de Colombia. Y esos ingenios de allá tienen la mayor productividad de caña por hectárea en el mundo. Pero además, sí, el líder de eso es el doctor Ardila Lule. Ojalá Colombia tuviera 1000 Ardilas Lules. Señor, todo lo que ha hecho por este país. Señor, todo lo que ha hecho por este país. Pero no, eso tiene allá como 30.000 vinculados. La caña es de este, se la muele el ingenio, este es socio, eso es muy grande. Ahí se equivocó Petro. Pero también le pasó una cosita. Ese día se le valió el chavismo. Porque le pasó lo que algunos de ustedes, a mí me tocó jugar, una vez me llevó mi mamá de regalo. Para que veas que hay cosas muy difíciles en la vida que uno tiene que ser muy persistente. Y me llevó un tarrito con una culebrita de resorte adentro. Y yo abrí el tarrito y brincó la culebrita. Y me gastaba yo mucho rato bregando la meter y cuando iba a tapar brincaba la culebrita. Petro lleva, el doctor Gustavo Petro, lleva mucho rato ocultando su chavismo, pero se le sale la culebrita. Se le salió la culebrita. Esto hay que contárselo, pero no entre nosotros. Hay que irse a cada barrio popular de Barranquilla a contarlo, queridos ciudadanos. En cada vereda, en cada esquina. Que representan Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, transparencia, hojas de vida inmaculadas. El expresidente Darío Chandía solía decir que los grandes problemas nacionales requieren grandes soluciones, pero que más importante, ¿quiénes las van a ejecutar? No me digan la receta, díganme el médico. Pienso yo, queridos ciudadanos. Y hay muchas propuestas buenas contra la corrupción, ustedes las han oído, las tienen nuestros candidatos. No las voy a repetir, ellos lo dicen con lujo de propiedad. Simplemente esta reflexión. Por buenas que sean las propuestas, si no las dirige la persona indicada, no se convierten en realidad. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez son los indicados por su transparencia. Si el doctor Vargas Lleras va a acabar
con el narcotráfico. Ay, ¿qué va a hacer el sitio que no cambia los acuerdos de la FARC? Y el acuerdo de la FARC dice que la erradicación en las zonas de influencia de la FARC tiene que ser con consentimiento de la comunidad. Y el consentimiento, allá gritan que viva Petro. No le digan nada. Ningún insulto. De la boca nuestra que no salga ningún insulto. Solamente el cuento de la culebrita, porque es muy pedagógico. El cuento de los colmillitos, que es muy pedagógico. Entonces, ¿ah? Déjelo. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Entonces, el acuerdo de La Habana dice que en aquellas zonas de influencia de la FARC no se puede erradicar narcotráfico sin el consentimiento de la comunidad. La comunidad es la palabra disfraz, lo que está ahí es la FARC. Y eso nos ha llevado cuando empezaron, es que para las facultades de Derecho, de Ciencia Política, para el tema de los sociólogos, el día que anunciaron la indulgencia con el narcotráfico, 2012, en el curso de esos acuerdos, Santos anunció, pues, o liberaron un papelito que estaban liberando, negociando darle a la FARC reconocimiento de que el delito sería político, de que no habría cárcel, de que no habría extradición y que los podían elegir. Ese año Colombia había bajado a 42.000 hectáreas de coca. En ese momento el anuncio de la indulgencia empezó a subir y hoy hay más de 200.000. ¿Para dónde vamos, queridos ciudadanos? ¿Qué país tiene posibilidades de seguridad, de empleo frente al contrabando de la coca, de preservar el bosque, los recursos naturales frente a la acción depredadora del narcotráfico, si no derrotamos esa droga? Y la ventaja, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez dicen, nosotros derrotamos la droga, quiera la FARC o no quiera. Eso no es pidiéndole permiso a la FARC, eso es derrotándola, quiera la FARC o no quiera. Y el tema, a mí me parece que es muy oportuno lo que han propuesto con el tema de suprimir la dosis personal de droga. Y ahí hay un gran debate, porque hay sectores de mucho rango social que apoyan la legalización y que ahí hay un estudio de lo que ha pasado en el estado de Colorado. Ahí salió otra cosa nueva, ¿usted la miró estos días? Con mucha afectación de embarazos por niños recién nacidos con desnutrición crónica por el tema del consumo de droga. Entonces, queridos ciudadanos, nos dicen, no, es que eso hace parte del libre desarrollo de la personalidad actual. Vea, yo recuerdo en mi juventud una compañera que era bellísima, de unos ojos brillantes, grandes. Una vez le dije yo, esos ojos tuyos parecen prestados porque te quedaron muy grandes. Y una mirada profunda, y unos pómulos sobresalientes, y una piel tersa, rozagante, hermosa. Me la encontré hace unos años, me la encontré consumida en Punta Macilenta, palidita, la carita chupadita, los deditos chiquiticos casi desaparecidos. Y me dijo, me enamoré de la marihuana. Y mira lo que me condujo. Y estaba científicamente comprobado que a medida que esas drogas van haciendo efecto en el organismo, pues afectan las neuronas y el ser humano va perdiendo sus facultades intelectuales y va perdiendo el control de su voluntad, que es su libertad. O sea que eso esclaviza al ser humano. Y la libertad del ser humano es igual al control de su voluntad. Y eso es lo que lo diferencia de otros seres vivos de la naturaleza. Es muy importante esa batalla de nuestros candidatos. Y es muy importante el tema del empleo. He tenido una discusión que la repetí esta mañana. Al contar la política educativa que propone el doctor Iván Duque, alguien me dijo, pero es que es igual de buena la de Petro. Y me dijo, no, pero es que Petro propone que la universidad no sea gratuita para los más pobres y no para todos. Y le dije, hombre,
A mí me parece que lo de Iván es más equitativo, es gratuidad para los sectores más pobres. Bueno, y me alegó mucho y le dije, bueno, asumamos eso, pero es que lo de Iván da credibilidad, es que Iván lleva muchos años luchando por la economía naranja, sabe qué es eso, lideró eso en América Latina desde el BID, y el doctor Petro prometió la doble jornada en 50 establecimientos escolares de Bogotá y lo cumplió en 5. Iván da credibilidad, bueno, te lo voy a aceptar, bueno, son igual de buenas. ¿Cuál es la diferencia? El tema económico y el tema democrático. El doctor Petro tiene una aproximación a la economía amenazante, expropiadora, generadora de desconfianza, hostil, hostil. Yo estudié mucho el gobierno de Rafael Correa y un día me preguntaron, tal vez en la Universidad de Nueva York, ¿usted por qué combate al gobierno de Correa? Si el gobierno de Correa no es expropiado. Y mire que tiene un sistema tributario muy amistoso. En efecto, el sistema tributario ecuatoriano en la época de Correa era más amistoso que el colombiano. Le dije y les contesté porque de nada sirve eso. Porque allá no hay seguridad política. Porque a Correa todos los días se echa un discurso contra el sector privado, crea pánico. ¿Quién va a generar empleo con un presidente agresivo contra el sector privado? Cuidado con el discursito del doctor Petro. Cuidado con el discursito del doctor Petro. Porque si uno amanece oyendo esa musiquita agresiva contra el sector privado, ¿quién crea empleo, queridos ciudadanos? Iván ha hablado con toda claridad de fomentar el sector privado. No hay posibilidades con este Estado quebrado. Hombre, Santos subió el endeudamiento del 43%, el sector público consolidado al 55.9%, queridos ciudadanos. Las reservas presupuestales futuras bajaron de 22 billones a 90. Qué cosa tan difícil. Iván Duque con mucha claridad propone bajo gasto público, elimino mermelada a congresistas, cero corrupción y una reducción sustancial del gasto público y bajo impuestos. ¿Pero por qué? Es que alguien me decía, ¿pero cómo van a bajar impuestos con todas las obligaciones del Estado? Le dije, mientras más se demoren en bajarlos, peor. Porque va a llegar un momento en que aquí todos los días va a disminuir más el recaudo, porque no hay crecimiento. Entonces, ¿cómo va el Estado a cumplir sus obligaciones? Chile, bajando los impuestos al 25%, Estados Unidos los bajó al 21%. Aquí una empresa sumando todos tienen que pagar el 66, 72. El predial es confiscatorio en Colombia. La propuesta nuestra es congelarlo unos años. Congele el predial unos años. Dele a los colombianos un respiro. Llegó allá el alcalde de Ibagué, el grupo político, el doctor Petro. El doctor Petro le dijo que había que subir el predial para cobrarle a los ricos y ayudarle a los pobres. Y a los pobres les causó dos perjuicios. Primero también los puso a pagar y después los deja sin empleo. Porque si una persona de modito, con unos recursos que puede generar empleo, se los quitan todos en impuestos, se queda sin posibilidad de generar empleo. E Iván Duque ha propuesto un gran alivio al IVA. Una de las alternativas que está estudiando es que el país tenga 6 días al año sin IVA a los productos básicos. Ahora le decía yo a Mabel Morales, estos Crocs míos valen 60.000 pesos. Los van a comprar ese día, valen menos 19%. Siempre es más comodito, ¿no? La señora que necesita comprar unos tenis para un muchacho de colegio de 50.000 pesos, ese día los va a comprar ¿por cuánto? Por 41, más o menos, por 41. Pero aquí viene lo otro, y los trabajadores. ¿Cuál es la idea? Tener una economía cristiana, solidaria. Lo de Petro engendra odio de clases. Y lo de Santos, aunque lo haya disimulado, genera odio de clases. El país tiene un enorme resentimiento. No lo tenía cuando Santos llegó. Yo le di un país a él, con 70. Vamos a crear una economía cristiana, solidaria. Nos oponemos al odio de clases, vamos a proponer la fraternidad. Por eso, al bajar impuestos, suba sustancialmente el salario mínimo de los colombianos.
Ya el tema no va a ser el empresario contra el Estado, sino el equipo del empresario y el trabajador contra el Estado politiquero y asfixiante. Que este país es muy trabajador y lo mantienen amarrado, que la economía está amarrada, queridos ciudadanos. El 1 de mayo pensaba yo, este país con esa capacidad de emprendimiento, de creación de empresa, con esa capacidad de trabajo, y lo mantienen amarrado con regulaciones, impuestos, narcotráfico, extorsión, amenaza de criminales, etc. A mí me parece que eso de juntar a los empresarios y a los trabajadores con menos impuestos, más salario, en el marco de menor gasto público, le crea a este país una gran fraternidad, un gran avenimiento entre empleadores y trabajadores, y eso puede crear en el país un gran ambiente de estabilidad social. Finalmente, la estabilidad democrática reposa en la estabilidad social, queridos ciudadanos. Ojalá las elecciones dentro de 4 años no tengan estos temores, porque es que hoy no es una competencia entre democracia y democracia, hoy es una competencia entre riesgos totalitarios y democracia, queridos ciudadanos. Yo confío que si el país elige al doctor Iván Duque, a la doctora Marta Lucía, cumplen esa plataforma, le generan al país una gran estabilidad social, que es el soporte sobre el cual reposa la estabilidad democrática. Señora